Bueno, saben que esta es la videoconferencia para el final. Yo ya les subí todos los temas, los tienen en un mail. Eh, por favor, les pido que lean los mails porque estoy atrasada con otras cosas contestando mails porque no leen las cosas que yo les subo. Se los pido, por favor, lean el mail donde mandé todos los temas para el final de lengua. Entran dos autores, que son Bourdieu y Saussure, y ya tienen también en el mail, bueno, cómo va a ser la práctica. Así que yo me voy a... está en novedades. Ustedes tienen que... O sea, más allá de que ustedes les llegue o no al mail, porque a veces pasa, traten de revisar periódicamente la parte de novedades, porque es donde está, donde yo subo todo. Que si no, si no se enteran, este, va, es perjudicial para ustedes. Vamos a hablar primero de Bourdieu. Bourdieu es un autor, o sea, él es sociólogo, entonces aborda la comunicación desde el punto de vista de su disciplina, que es la sociología, y da un abordaje muy interesante que tiene que ver con el concepto de discurso legítimo. Cuando hablamos de discurso, por decir que hablamos de cualquier tipo de texto, ya sea hablado o escrito, ¿sí? Él habla en conceptos, entonces en términos de legitimidad. Para él no interesa tanto, para Bourdieu, en la comunicación, en ese intercambio entre emisor y receptor, no interesa tanto la normativa absolutamente correcta, ¿sí? No interesa que alguien hable o escriba perfectamente bien, sino que lo que interesa es que esa persona que está hablando, el emisor, sea legitimada por el receptor. Yo puedo hablar perfectamente bien, yo cualquiera, pero si no tengo un receptor que me cree, que avala lo que digo, que confía en lo que yo digo, mi discurso no tiene ningún sentido. Entonces lo que dice Bourdieu es que iba a trabajar, ¿sí? Entonces plantea sobre el discurso legítimo. ¿Y cuáles son los elementos de un discurso legítimo? Un discurso legítimo está conformado por un emisor legítimo, un receptor legítimo, una lengua legítima y una situación legítima. Si tomamos cualquier situación, por ejemplo, un profesor es un emisor legítimo cuando está en el aula con sus alumnos, que son sus receptores legítimos. Y ese aula es la situación legítima, porque es el lugar por excelencia donde se desarrolla o donde el profesor expone toda su teoría, sus clases. Entonces ya tenemos emisor legítimo, receptor legítimo, situación legítima, y la lengua legítima, yo les digo, no tiene que ver con la normativa, sino que la lengua legítima tiene que ver con cómo me expreso yo y cómo hago que ese receptor me crea, cómo hago para que ese receptor empatice conmigo, para que ese receptor me siga escuchando y no se levante y se vaya. ¿Sí? Y hay toda una serie de recursos que dependerá de cada tipo de texto para justamente conseguir la legitimidad del receptor. Nosotros, para que sea más fácil, porque se ve, la legitimidad se ve mucho más fácil, vamos a tomar discursos políticos. Por eso yo les mandé la resolución del discurso político, ¿sí? Y en el final, uno de los puntos va a ser un pequeño fragmentito de un discurso político para que analicen ustedes justamente las características estas de emisor legítimo, receptor legítimo, lengua legítima y situación legítima. También les pido que revisen las resoluciones, porque si no las abren, no las miran y después en el final o en el parcial eh, analizan como ustedes quieren tampoco sirve, ¿eh? Por eso les mando las resoluciones, porque así tal cual van a ser en el final, ¿eh? Simplemente tienen que mirarla y trasladarla al texto que yo les doy. Les decía que elegimos mejor un discurso político porque se ve mejor la cuestión de la lengua legítima, que es lo que más tenemos que analizar nosotros. Que ustedes en el parcial, en el final, van a tener el texto, ya van a saber quién es el autor, porque se los pongo yo, o sea, el político que lo dijo, van a saber el momento, porque se los voy a poner yo, qué día fue, en qué año, etcétera. Van a saber los receptores legítimos, porque también se los voy a poner enunciado, les voy a decir, tal presidente dice tal cosa, tal día, en tal ámbito. Todo eso ya lo van a tener ustedes, simplemente que tienen que trasladar al análisis.
Pero lo que más tienen que analizar es la cuestión de la lengua legítima. En un discurso político, la lengua legítima está conformada primero por el uso de los pronombres, ¿sí? O sea, los políticos suelen usar el nosotros para englobar al receptor. Entonces, todas las partes en que incorpora el receptor son absolutamente, o sea, las marcamos dentro de la lengua legítima, ¿sí? Porque eso es lo que nos hace, de alguna manera, empatizar con unos políticos, esto que nos incluya en su discurso. También los políticos suelen apelar a valores comunes, o sea, ¿qué discurso político van a hablar de seguridad, de justicia, de trabajo, igualdad, bueno, todos estos conceptos que aparecen en los discursos políticos? También en los discursos políticos suele haber una mención al enemigo a la oposición, puede ser hablando del pasado que hay que superar, puede ser mencionando a los enemigos o a aquellos que no dejan gobernar, o sea, siempre hay una configuración también de la oposición que es interesante en los discursos políticos y se puede considerar como parte de la lengua legítima, ¿sí? También muchos políticos hablan bien de sus receptores, o sea, de decir que, no sé, pedirle a la gente colaboración, decir que juntos vamos a sacar el país adelante, o alabando al pueblo, diciendo el pueblo trabajador, el pueblo que siempre nos acompaña, siempre está con nosotros, o sea, esa alabanza al pueblo también puede ser parte de la lengua legítima, ¿sí? Y esas son todas características que hacen a la lengua legítima, como venía diciendo, y que las tienen analizadas en ese texto que yo les subí, para que vean cómo se analiza, que en realidad es muy fácil, ¿sí? No tienen por qué estar todas las características de esta lengua legítima, pero algunas, siempre le busco fragmentos donde haya más de una, por supuesto, donde ustedes las puedan ver. Entonces, la legitimidad es algo que tiene el emisor, pero que se lo da el receptor. O sea, es esta cualidad, la cualidad legítima no la adquiere el emisor por sí mismo, sino que esta cualidad al emisor le viene dada por el receptor, ¿sí? Esto sería básicamente Bourdieu. No sé si lo entienden, si quieren hacer una pregunta, porque Bourdieu es cortito, así pasamos a Saussure. ¿Tienen alguna pregunta? Otros ejemplos. Lo que pasa es que nosotros vamos a ver ejemplos siempre les voy a tomar un discurso político, pero por ejemplo tomemos, no sé, un discurso religioso. Un cura es emisor legítimo en una iglesia, ¿sí? Que es la situación legítima. Es legítimo porque sus fieles lo están escuchando en esa iglesia. Ese es el receptor legítimo. ¿Cuáles serán las características de la lengua legítima de un sacerdote? Y puede ser esto de citar a la Biblia, ¿no? Esto de dar un mensaje positivo, de hacer que la gente se sienta bien, de invitar a la gente a reflexionar, el enseñar cosas, toda la parte didáctica es muy fuerte en el discurso religioso y de alguna manera es lo que legitima al cura. O sea, el cura no es muy parecido al profesor, si quieren, entre comillas, porque viene a enseñar, enseñamos para la vida, ¿eh? O sea, todas las partes de su discurso donde hay una enseñanza de vida, donde hay un ejemplo, donde hay este, cierto didactismo, bueno, esas son elementos de la lengua legítima del sacerdote, lo que uno espera que el sacerdote diga en una misa, en una reunión religiosa, en cualquier reunión de tipo religioso. En realidad, la lengua legítima, como les decía, se da en todos los ámbitos. Lo que pasa es que es muy fácil de realizar en los discursos políticos. Por eso siempre les doy como ejemplo eso, porque está así, o sea, no hay que pensar mucho para encontrar la lengua legítima en los discursos políticos. Es muy fácil, porque los políticos
son conscientes de eso y lo usan a propósito, y lo usan reiteradamente. Por ejemplo, otra característica de la lengua legítima de los políticos son las repeticiones, ¿no? Los políticos repiten determinados conceptos para que la gente se le machaque. O sea, si van a hablar de, por ejemplo, de trabajo, repiten 25 millones de veces que nos van a traer trabajo, nos van a traer seguridad, etcétera, que después que termine siendo verdad o no, no importa tanto, importa que en ese momento sean creídos. ¿Eh? La legitimidad tiene que ver con ser creído, con la confianza que ponen en nosotros cuando nos creemos y cuando nos legitiman. ¿Eh? ¿Le queda claro? Bueno, sí. Bueno, entonces vamos a pasar a Saussure. ¿Eh? Que Saussure es más largo, pero no es tampoco es tan complicado. Una aclaración importante, eh, porque me suele pasar, si no estudian asociación no pueden aprobar al final. Hay gente que viene solamente con Bourdieu, que estudia solamente con Bourdieu, que no le da bolilla a Saussure, que no lo mira, que no lo lee, que lo deja, ni siquiera lo deja en blanco, o sea, ese punto lo deja en blanco, y no van a aprobar al final. O sea, por más que todo lo otro esté bien, y no por un capricho mío, sino porque Saussure es el padre de la lingüística, es el que funda la lingüística moderna. No se puede entender ninguna concepción, ninguna corriente lingüística si no se lo entiende a Saussure y no mínimamente no se puede saber a Saussure. Entonces, por favor les pido que estudien a Saussure. Saussure es anterior a todos los lingüistas que vimos. Lo que pasa es que lo vemos al final porque Saussure tiene un grado de abstracción muy grande, porque no se puede aplicar a ningún texto, ahora vamos a ver por qué, y entonces darlo al principio hubiera sido muy teórico y los hubiera confundido. Ahora que ya vieron toda la materia, están más preparados para ver a Saussure. Entonces, me decía que Saussure funda la lingüística porque es el primero que se plantea en conformar una disciplina que sea una ciencia. O sea, la lingüística no era una ciencia hasta que Saussure la transforma, ¿sí? Hasta que Saussure configura una ciencia igual a otras ciencias que existían en esa época, como las ciencias naturales, la matemática, la biología. ¿Sí? Él toma el modelo de las ciencias para decir, bueno, a ver, ¿qué tiene una ciencia que debería tener la lingüística? Y lo primero que se plantea es que lo que tienen las ciencias es un objeto de estudio bien recortado y bien acotado. ¿Sí? O sea, si yo a alguien le pregunto qué estudia la botánica, me va a decir las plantas. ¿Sí? Rápidamente uno entiende que la botánica como ciencia estudia las plantas. En la lingüística, el objeto de estudio parece que se nos escapa un poco de su porque uno tendería a decir que el objeto de estudio de la lingüística es el lenguaje. Y ese es el primer problema, porque el lenguaje está conformado por dos entidades, que son lengua y habla. Está conformado por dos entidades, ya tenemos un problema porque tenemos un objeto de estudio que se divide en dos. Entonces dice Saussure, tenemos que elegir uno, o la lengua o el habla. Saussure va a elegir como objeto de estudio de la lingüística la lengua. Ahora les voy a explicar por qué. Pero él no inhabilita que pueda haber una lingüística del habla. Él incluso dice, otros vendrán y harán una lingüística del habla. Yo voy a hacer una lingüística de la lengua. Y, como vimos nosotros, desde el principio de nuestra materia hasta ahora, todos los lingüistas posteriores hicieron una lingüística del habla. Y lo podemos ver en esto de que se puede aplicar en el análisis de texto. O sea, los lingüistas posteriores a Saussure, muchos, no todos, pero muchos, y los que vimos nosotros sí, eh, se han ocupado de analizar las producciones particulares, textos, el habla, este, donde hubiera palabra para analizar, los lingüistas la analizaban. Por eso es una lingüística del habla. Saussure no quiere analizar nada, Saussure quiere establecer las bases de una ciencia, eh, establecer premisas que puedan servir después a todos los lingüistas. Por eso es tan importante su labor. Entonces le decía que Saussure elige la lengua. Y elige la lengua ¿por qué? Porque la lengua es social, es heredada, nos viene de nuestros papás, la compartimos con la sociedad en la cual vivimos. La lengua es una norma,
norma en el sentido de conjunto de reglas, y por eso la norma es un sistema, o sea, es un sistema ordenado, y es tan ordenado que tenemos las gramáticas, los diccionarios. Entonces, si la lengua es social, es heredada, es sistema, es norma, aparte está alojada en el cerebro, es psíquica, dice Saussure, este, él, Saussure adscribe a la idea de que nosotros nacemos por una conformación con una gramática, digamos, en nuestro cerebro, no que sepamos las reglas ortográficas ni nada por el estilo, pero tenemos como esa predisposición natural a poder comunicarnos a través de la palabra, que no lo tienen eh, otras especies, ¿no? Ni animales, ni nada. O sea, nosotros somos los únicos que tenemos esa particularidad de poder comunicarnos a través de la palabra, de escribir, de hablar. Eso nos viene innato, según Saussure. Y entonces, esa lengua, les decía, que tiene todas estas características, también es inmutable, por decirlo. Y la palabra inmutable hay que tomarla con pinzas. ¿Por qué? Porque no es que la lengua no cambie nunca. De hecho, la lengua va a cambiar. No es lo mismo el español de Cervantes que el español nuestro. La lengua cambia, pero dice Jesús, la lengua cambia en periodos largos de tiempo. La lengua no cambia de un día para el otro. No es que hoy se dice una cosa de una manera y mañana ya se dice de otra y listo, nos olvidamos. Hoy tal palabra lleva tilde, mañana no. Para sacar las tildes, por ejemplo, a Solo, que se la sacó la Real Academia, para sacarle la tilde a los demostrativos, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, desde cuántos siglos hace que venimos tildando Solo o tildando los demostrativos, y ahora hay un cambio que la Real Academia, ahora, bueno, hace unos años, lo propone y justifica por qué. Pero los cambios son siempre muy lentos. Quiere decir que la base de la lengua siempre permanece, ¿sí? Y no es tan cambiante. En cambio, dice Saussure, frente a todas estas características, el habla es muy individual, o sea, cada uno habla con el tono que quiere, con el énfasis que quiere, algunos pronuncian más unas letras que otras, algunos hablan mejor que otros. Aparte, cada situación de habla depende del contexto, depende de la persona que tenemos enfrente. Quiere decir que el habla es mutable continuamente, es algo individual, no es sistemática, porque bueno, a veces hablo de distintas maneras, pero no tengo unas reglas de, ay, ahora tengo que hablar así, o sea, no lo tengo sistematizado como regla. Me sale porque me voy adaptando a los distintos contextos o a los distintos sectores. Entonces, frente a toda esta cosa normativa, sistemática, inmutable que es la lengua, el habla se manifiesta como algo cambiante, asistemático, individual. Entonces, ¿qué va a elegir Saussure si quiere fundar una ciencia? Tiene que elegir la lengua. Evidentemente tiene que elegir la lengua. Además, dice Saussure, el habla es psicofísica. Psicofísica, ¿por qué? Porque requiere de la lengua. O sea, yo no puedo hablar si previamente no adquirí la lengua. Quiere decir que el habla ya es interdependiente, depende de algo anterior que es la lengua. Y además el habla depende de los órganos fonadores, o sea, depende de la garganta, de las cuerdas vocales, la lengua, la boca, los labios, etcétera. En toda la parte fonadora, entonces por eso es psicofísica. Frente entonces a estas dicotomías, son típicas de la teoría de Saussure, se trabaja mucho con dicotomías, frente a estas dicotomías elige estudiar la lengua. ¿Sí? No tenía otra opción y está bien que haya elegido la lengua porque está fundando una ciencia. ¿Esto está claro? Así avanzamos un poquito más. Ahora no ir tan rápido. ¿Alguna preguntita de esta parte de lengua y habla? Buenísimo. Bueno, entonces vamos a pasar a otro concepto de Saussure, que es el designio lingüístico. La lengua no está alojada caóticamente en el cerebro, sino que está acuñada en forma de signos lingüísticos. ¿Sí? Los signos lingüísticos, para Saussure, son entidades que están formadas de dos caras, de dos planos. El signo lingüístico es una conformación de concepto e imagen acústica
o que, lo que es lo mismo, que se conoce más, significado, significante. ¿Qué es el concepto o la imagen, el concepto o el significado? Si yo les digo a ustedes la palabra árbol, ustedes se hacen una idea de lo que es un árbol. Tienen una idea de lo que es un árbol. Un árbol es un tronco con follaje, un tronco marrón con un follaje verde. Eso, ustedes se imaginan. Ese es el concepto de árbol. Concepto de mesa, concepto de silla. Eso es concepto o significado. El significante o imagen acústica no tiene que ver tanto con el sonido, sino con la cadena fónica. O sea, nosotros tenemos alojados en nuestro cerebro el concepto, árbol, más la cadena fónica, que, o sea, la sucesión A, R, B o L conforman la palabra árbol, que corresponde al concepto árbol. Eh, Eso es un signo lingüístico, es la unión de significado y significante. Por eso es una entidad de dos caras inseparables. ¿Sí? No se puede separar el significado del significante. Y todos los signos lingüísticos están alojados en el cerebro. ¿Sí? Y son los que nos permiten a nosotros la comunicación. ¿Entienden esta noción del signo? Buenísimo. Bueno, entonces vamos a pasar a las características del signo lingüístico. El signo lingüístico, esta entidad de dos caras, tiene tres características. Primero, que es arbitrario. ¿Y es arbitrario por qué? Primero, porque no hay una relación entre el signo y el objeto. Que el árbol se llame árbol, que la computadora se llame computadora, que la mesa se llame mesa, no tiene nada que ver con el objeto en sí mismo. O sea, no hay algo en el objeto, o sea, en la forma del objeto, en el color, que me lleve a llamarlo de determinada manera. Es totalmente arbitrario. El árbol se podría llamar de otra manera. Pero también es arbitraria esto de la cadena fónica, o sea, esa cosa de que el árbol, la palabra árbol es árbol, pero no hay una explicación absolutamente lógica, o sea, más allá de las etimologías, pero si uno va bien al fondo, no hay una explicación lógica de por qué cada cosa se llama así, por qué esa palabra corresponde a cada objeto, o sea, todo eso hace que el signo sea arbitrario, ¿sí? Que sea inmotivado, o sea, no hay un motivo para que una un signo lingüístico esté conformado por determinado concepto o determinada imagen acústica, determinado significante y determinado significado. ¿Sí? Además de ser arbitrario, el signo es lineal. ¿Por qué? Porque tanto dentro del mismo signo. Si yo digo árbol, hay una linealidad porque la A está al lado de la R, de la B, de la O, de la L. Pero también hay una linealidad en el sintagma. Cada vez que hablamos, las palabras se suceden una al lado de la otra. En el habla y en la escritura. En la escritura se ve bien esta cosa de una palabra al lado de la otra. Esa es la característica de linealidad. Y después, la última característica del signo es la inmutabilidad, un poco lo que habíamos visto antes. El signo es inmutable en un periodo corto de tiempo. En un periodo largo siempre va a haber una mutabilidad lenta. O sea, el signo, dice el signo en el fondo, es mutable e inmutable. O sea, es mutable si tomamos grandes periodos de tiempo, si comparamos, no sé, una palabra ahora, ¿sí? Y la comparamos con su versión siglo XI en España, seguramente va a haber muchas diferencias. Pero ¿cuántos siglos pasaron en medio? Entonces, los signos son mutables a lo largo del tiempo, pero son inmutables en periodos cortos de tiempo. ¿Sí? Por eso yo creo que la lingüística también puede ser abordada desde dos maneras en este sentido. Uno podría estudiar la evolución de la lengua, que es lo que hacen las etimologías, que es lo que hace la lingüística histórica, de rastrear una palabra, ver cómo fue cambiando. Eso es un abordaje. Pero el otro es recortar un periodo de tiempo y decir, bueno, en estos 5 años la lengua no cambió tanto. O sea, de 5 años de ahora
estamos en el 2018, desde 5 años atrás a ahora, hay cambios, pero tampoco son cambios tan grandes. Y si periodos más cortos de tiempo tomamos, menos cambios hay. ¿Sí? Entonces estas serían las tres características del signo lingüístico. Eh, Linealidad, inmutabilidad y arbitrariedad. Y dice Saussure que lo que hace que la arbitrariedad además nos lleva a no poder cambiar los signos, porque si un signo es arbitrario, ¿por qué lo vamos a cambiar si no tenemos ninguna razón para cambiarlo tampoco? Y además, como la lengua es social, no podemos hacer cambios individuales. A mí no se me puede ocurrir decir que el árbol ya no se va a llamar más árbol, sino que se va a llamar libro, y salir a la calle y empezar a decirlo, porque nadie me va a hacer caso porque la lengua es social. Este, sí, Julián, bueno, los dialectos eh, tienen una explicación, si se quiere, está relacionado con las regiones y con las influencias de otras lenguas que haya habido. Por ejemplo, si tomamos, no sé, en Italia, que los dialectos están tan presentes, los dialectos tienen mucho que ver con los países que rodean a Italia o con los países o con las, sí, eh, diferentes civilizaciones que fueron ocupando Italia o que fueron invadiendo zonas de Italia. Entonces, cada invasión a un país deja, entre otras cosas, palabras. Esto pasa en España también. España tiene una invasión árabe muy grande. Durante pero muchos siglos los árabes ocuparon España y dejaron un montón de huellas. O sea, hay un montón de edificios en estilo moro, morisco, en España, pero también en la lengua tenemos un montón de palabras que nos quedaron. Por ejemplo, almohada es una palabra árabe. ¿Sí? Y tenemos palabras de todos los pueblos que en algún momento pasaron por España, invadieron y dejaron sus huellas. Y los dialectos surgen mucho de eso, de qué países o qué civilizaciones estuvieron en el pasado y dejaron sus huellas. ¿Sí? Y eso es muy interesante estudiar. Se puede recortar un periodo de tiempo y decir, a ver, la lengua del siglo XIII español, cómo estaba conformada, qué dialectos había, etcétera, se la puede comparar con la lengua de ahora. Bueno, la lingüística tiene un montón de variantes. Lo que hace Saussure es tratar de ser más general y de establecer reglas o de establecer las bases sólidas, que después permita que cada lingüista haga el abordaje que le parezca necesario, conveniente, etc. Este, Esto sería, entonces ya tenemos la importancia de Saussure, lo que es la lengua y el habla, el estudio de la lengua está conformada por signos lingüísticos, ya dimos las tres características de los signos lingüísticos. ¿Alguna pregunta de las características del signo lingüístico? Ninguna, bueno, bárbara. Entonces ahora vamos a las relaciones sintomáticas y paradigmas. Estos signos que están alojados en el cerebro, cuyas características ya vimos, establecen entre sí relaciones, que son relaciones sintagmáticas o paradigmas. Las relaciones sintagmáticas son las que se producen en el sintagma. ¿Sí? En el sintagma ustedes saben por sintaxis que es la oración. La oración escrita o la oración hablada. O sea, dentro del sintagma se establecen relaciones sintagmáticas, que son relaciones entre los signos. Si yo digo, el perro camina, yo tengo un núcleo que es perro, que está relacionado con él, que es un modificador directo, un verbo que es camina, y ese sustantivo que está ahí como núcleo del sujeto, es núcleo del sujeto porque está en esa posición, y el modificador directo es modificador directo porque está en esa posición. En cambio, si yo digo, lo vi a él,
tengo aparentemente el mismo signo que es él, va a cambiar la tilde, por supuesto, pero que ahí puesto en esa parte de la oración, lo vi a él, forma parte del objeto directo, forma parte del núcleo del término, etc. Entonces, los signos van variando, se van relacionando en la oración de diferente manera, en el sintagma, y establecen relaciones de concordancia, relaciones que tienen que ver con la función, y estas son las relaciones sintagmáticas, que entonces se producen en presencia, porque son relaciones de un signo con los otros signos que tiene al lado, está en presencia, y son lineales, por lo que dijimos que los signos lingüísticos son lineales siempre, tanto en la escritura como cuando hablamos. Lo que sean lineales tiene que ver también con la sucesión. No se puede decir todo al mismo tiempo, sino que inevitablemente tenemos una sucesión lineal de signos en la oralidad y en la escritura. Y por supuesto, estas relaciones de los signos les dan un valor, que ese es otro concepto que introduce Saussure. O sea, el perro corre, él tiene un valor, que es modificador directo del núcleo del sujeto, que no es el mismo valor que tiene en lo vio a él. Ahí tiene otro valor diferente que dijimos núcleo del término del objeto directo. Entonces, los valores de los signos tienen que ver con su posición en el sintagma, tienen que ver con esta relación que establecen con otros signos. Las relaciones paradigmáticas, en cambio, son relaciones en ausencia. Son relaciones que se producen a nivel mental. Y son esas relaciones que hacemos, que no somos, a ver, nosotros no nos ponemos a pensar en esas relaciones, pero cada vez que hablamos, o escribimos, previamente o al mismo tiempo, a nosotros, o sea, en nuestro cerebro, hacemos un procesamiento impresionante de todos los conocimientos que tenemos para terminar diciendo lo que decimos. Cualquier frase, por más tonta que sea, hoy es sábado y juega Argentina, por ejemplo. Para decir eso, yo tuve que haber adquirido un montón de conocimientos. O sea, tengo que saber, por ejemplo, adverbios, hoy. Tengo que saber los días de la semana. Tengo que saber las conjugaciones verbales, saber que hoy es sábado y tengo que usar un presente. Y va a jugar Argentina. Tengo que saber de conectores, tengo que saber de nombres propios. Bueno, toda esa conformación, todos esos conocimientos es lo que se llama el paradigma de la lengua. O sea, la lengua está alojada en el cerebro, dijimos, en forma de signos lingüísticos, y esos signos lingüísticos se ordenan en un paradigma. Por supuesto, algunos tendrán más o menos incorporado el paradigma, algunos después escribirán o hablarán mejor o peor, de acuerdo a cómo tienen conformado su paradigma, pero sea como sea, claro, son relaciones asociativas, Julián, sea como sea, ese paradigma está presente, y hacemos todas esas asociaciones para terminar diciendo, aunque sea una oración de la más sencilla. Y esas relaciones asociativas también, ahí también se puede ver la noción de valor de Saussure, porque, ya les digo, en nuestra mente, por decirlo de alguna manera, tenemos toda la lista de los tiempos verbales, por ejemplo. Y entonces los tenemos divididos por presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, encima los tenemos divididos por modo, subjuntivo, indicativo, imperativo. Entonces los verbos establecen relaciones. El tiempo presente tiene un valor diferente que el tiempo pasado. Y nosotros sabemos cuál es el valor del presente, cuál es el valor de los pasados, cuál es el valor de los futuros. Entonces, las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas derivan también en el valor de los signos. Los signos tienen un valor, no solo por los, o sea, y ese valor está siempre dado por los signos que lo rodean, ya sea en el sintagma, ya sea en el paradigma que tenemos a nivel mental. Estos serían los conceptos básicos de Saussure. Y los que ustedes después tienen que, por supuesto, completar, pero un poco para guiarlos en la lectura, porque como es una lectura tan larga, para que ustedes sepan dónde focalizar. Es lo mismo que yo les mandé en el mail. O sea, ustedes lo que tienen que tener claro es estos conceptos que yo les dije, importancia de Saussure, la diferencia entre lengua y habla, la definición de signos lingüísticos,
características del signo lingüístico, relaciones sintagmáticas paradigmáticas y valor. Las preguntas sobre Saussure van a girar alrededor de eso. ¿Sí? Que ustedes, por supuesto, lo completarán un poco más con el cuadernillo, ya sea la parte de lectura o la parte de este, las lecturas del final o la parte de explicaciones del principio. ¿Alguna preguntita? Bueno, bueno, entonces, revisen las resoluciones, la resolución que yo di sobre Bourdieu, estudien a Saussure y aparte entra en el final un textito para analizar con los conceptos que habíamos visto para el parcial. Registro, funciones del lenguaje, género, todo eso. La gente que lo va presencial, bueno, eligen el día que van a venir. La gente que por razones de distancia lo va a dar a distancia, tiene que darlo igual en tiempo real, y ya saben, elegir alguno de los horarios y darlo en tiempo real como la gente presencial. Yo les recomiendo, o sea, estuve viendo que mucha gente lo pide dar a distancia. Si viven lejos, obviamente es una justificación, tienen que vivir a más de 400 kilómetros, pero siempre recuerden que no se aprende lo mismo si uno lo viene a dar presencial que si uno viene a dar a distancia, que si uno lo da a distancia. Entonces, en algún momento de la carrera está bueno que den finales presenciales. Sí, es escrito, Julián. Está bueno que den los finales presenciales porque obliga a estudiar de otra manera, ¿sí? Y los conceptos realmente se incorporan de otra manera. Así que siempre, todos los años recomiendo lo mismo, intentar dar la mayor cantidad de finales presenciales posibles, porque es para ustedes, ¿no? Es una ayuda y es algo que les va a resultar bien a ustedes. Bueno, si no tienen más nada que preguntar, los dejo porque hoy voy a dar varias videoconferencias, así que si no tienen alguna pregunta más, Julián, bueno, son dos nada más. Pero bueno, les agradezco que se hayan presentado porque gracias a ustedes se hizo la videoconferencia. Así que Julián y Natalia, dos presencias importantísimas, porque si no, no hubiera habido videoconferencia. ¿Sí? Les agradezco mucho que hayan estado. Buenísimo, bueno, les mando un beso y nos vemos para los finales o nos comunicamos en vía mail y les deseo que les vaya muy bien. Muchas gracias, chicos. Les mando un abrazo. Chao.